Sobre esta hora es costumbre escuchar a Rosario. Muchas veces En Perspectiva sobre las 9 tiene su crónica. Vamos a cumplir con ese rito, pero hoy de una manera un poco especial. Te estoy mirando, Rosario, estás del otro lado del vidrio en la cabina de los operadores. Exactamente, y creo que nunca estuve más convencida de la capacidad de este nuevo estudio. 11 personas hay en este momento allí adentro y se ven cómodas. Es decir, ha aumentado el número de integrantes de la mesa porque son 5, en realidad hoy por el tema de cuentos. Está Mauricio, sí, Mauricio, no me mires con cara extraña, acá estoy del otro lado del vidrio. Gonzalo, Alcides, Juan Grompone y Ana Ribeiro, y están contigo en la mesa sentados, pero además detrás tuyo, en una especie de coro, 6 de nuestros oyentes que están de espaldas a ese enorme ventanal, al punto que una de ellas, porque son 3 mujeres y 3 hombres, se dio vuelta. Claro, es fantástico lo que tienes de vista a sus espaldas, y ha sacado fotos desde ese enorme ventanal hacia la de la plaza 18 de julio. Realmente creo que eso queda perfectamente demostrado que, bueno, esta forma de hacer radio con público en el estudio cabe en la medida que hemos ampliado notablemente la superficie del mismo, ¿no? Es una prueba. Estamos haciendo una pruebita a propósito de cómo funciona este espacio nuevo de la Casa Nueva de En Perspectiva, si invitamos a un selecto grupo de oyentes. Selecto en el sentido más estricto del término. Elegimos a algunos oyentes, los sorteamos, más precisamente a partir de un llamado, una invitación que les hicimos. Varios de ustedes se anotaron y salieron estos 6. Preferimos quedarnos con 6 por hoy. Y aquí están, vinieron todos. Bienvenidos. A ver si sale esto. Y ustedes que están observados más de cerca que nunca, ¿qué dicen? Primera cosa, que no se produce un sorteo y salen designados los que salen sin la voluntad de Dios. Quiere decir que acá están llenos de virtudes, por eso están presentes acá. Digo, no es una casualidad, no es una lotería. Hoy se nos levantó escatológico. ¿Qué? Hoy se levantó escatológico. Estoy tomando pastillas. Me di cuenta. Bueno, es teológico, yo diría. Si esto tiene éxito, se puede poner una pequeña escalerita y un segundo nivel. Eso. Y lo llamaremos la cazuela. Ah, claro, podríamos ir armando y en vez de 6, 12. Un teatrito acá adentro. Eso. Pero Gonzalo, nos queda actualizar los datos del tiempo contigo. Y con el ruso, no sé, ya el ruso habló de otra cosa. El ruso ya se fue. El ruso ya se fue. No, yo la verdad es que para ser septiembre de 2016, yo diría que esta es una jornada espectacular. ¿Sí? Ni las veo las nubes. Lo único que veo es lo celeste. No sé si tendrá algo que ver con lo que pasó el martes, pero yo solo veo un color celeste. Y con tu camisa. Y con mi Viniste a tono. Todo tiene que ver. Camisa y corbata. El ruso sí, no, porque tengo otra. La camisa no combina con el saco. Sabía que teníamos audiencia hoy, por eso vine a todo. Esto es todo lo que doy. Pero manejás criterios distintos. Mauricio también sabía que teníamos invitados acá, Juan, Alcides, y el único que trajo corbata fuiste tú. Bueno, pero ellos tienen sus mañas y yo las mías. Bueno, 12, yo me vine de chaqueta también. Tú estás elegante siempre. ¿Verdad? Sí. 12 grados es la temperatura y la sensación térmica un poquito más baja, 10. Humedad 71%, viento del norte soplando a 20 kilómetros por hora, presión 1019 hectopascales y cielo celeste. Sí. Está mal de celeste y blanco, ¿no? Cielo azul y blanco, podríamos decir. El color es azul, celeste es un adjetivo. Opa. Excepto en el Uruguay, en que se lo inventó como sustantivo. Y también se puede aclarar en verso, porque casi es verbo en ese Uruguay. cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima no sea verdad tanta belleza. Porque como veníamos hablando de payadores en el viaje, vamos a intercalar también un fragmento de otros versos. Suficiente. ¿Qué tal si vamos empezando? ¿Querés ver cómo hacemos radio? Las mesas y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también por video en vivo y en HD a través de nuestro sitio web enperspectiva.net. La mesa es presentada por Bodega Jiménez Méndez para sus líneas alta reserva y 100 años reserva familiar.
Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 9 de septiembre del año 2016. Una mesa reforzada, una mesa de 5 hoy, con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Mauricio Rosenkopf. Muy bien, muy bien. Gonzalo Pérez de Castillo. Muy buenos días. Y aquí a mi izquierda, Alcides Abella. Hemos encontrado un lugar para ese tertuliano extra. ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. Más cerca del micrófono, bueno, te vamos a escuchar mejor. Bueno, y bienvenidos también estos 6 amigos oyentes. Los presento por sus nombres: Laura, Eduardo, Alicia, Alma, Álvaro y Juan. ¿Quién aplaude aquí? Vamos a aplaudirlos. Empezamos con el tema central de esta entrega. Llegamos hoy a esa cita que tenemos todos los meses en la mesa de los viernes, un buen rato para escuchar y aplaudir cuentos escritos por nuestros oyentes. Esta vez, como estamos acompañados en el estudio nuevo, supongo que los aplausos van a sonar con otro volumen, van a tener otra enjundia, si les gustan los cuentos, cada vez que vaya uno de ellos al aire. Esta vez, en el concurso de cuentos breves de En Perspectiva, propusimos una consigna relativa a una fecha que cambió la historia del mundo. El 11 de septiembre de 2001. Es otro caso de participación, porque el tema nos llegó de la audiencia por SMS, adelantándose a los 15 años de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y las oficinas del Pentágono en Washington, 15 años que van a conmemorarse este domingo. Bueno, ¿y cómo estuvo la cosa? ¿Qué balance general hizo el jurado? Rápidamente, algunas primeras consideraciones. ¿Ana? No era un tema fácil. No lo fue ni para quienes escribieron, ni era para nosotros fácil juzgar cuál era lo correcto. Era un tema que con mucha facilidad se podía convertir en estereotipo de las cosas más previsibles, condenar tal cosa, elogiar tal otra. Había lugares comunes, recursos muy, voy a emplear una palabra, cachiporreados ya, de tan abusados. Entonces, ¿cuál era el criterio? Hubo que decantar mucho, entonces. Buscamos sentir que allí había una cosa distinta que nos conmoviera, y no fue difícil ponernos de acuerdo, pero reconocemos la dificultad que hubo en todo, ¿no? Fue verdaderamente un desafío el tema. ¿Rousseau? Hay dos cosas que uno les vierte una dificultad a los concursantes, y es que Horacio Quiroga tenía en la revista Fray Mucho, le daban media página para escribir un cuento, es decir, que tenía, igual que ahora, la dificultad de concentrar en media página el planteo, el desarrollo y un remate final. Pero él elegía los temas, es decir, al concursante le cae el tema como peludo de regalo. Entonces no es fácil elaborar en 20 días un trabajo para un concurso de esta jerarquía. Juan. A mí me pareció que hubo muy buenos resultados, es decir, que hubo resultados sorprendentes y ángulos imprevisibles, así que me parece que respondió muy bien los concursantes, respondieron muy bien. Gonzalo, ¿tu primer apunte? No estoy de acuerdo. Comparto. No. Al fin se pica un poco esto. En realidad, a mí me parece que esta vez el nivel general de los cuentos estuvo por debajo de las otras, quizás por las dificultades que señalaba Ana. Pero es que desafiamos fuerte a los oyentes esta vez. Sí, yo creo que era un tema difícil porque era muy fácil caer en, como habíamos dicho, ¿no? En aquel día todos nos acordamos dónde estábamos, qué hicimos, qué pensamos. Hoy mismo tengo acá oyentes que por correo electrónico nos mandan su recuerdo de aquella fecha. Hoy. Claro, sí. Y bueno, yo creo que eso se evitó. Los cuentos que fueron premiados al final fueron, desde mi punto de vista, fueron todos cuentos que trataron de ver más allá de la fecha específica y del hecho específico, ¿no? Lo último, así es. No, lo que sorprende ante un desafío semejante, un hecho tan rotundo y tan definitorio
como fue el 11 de septiembre, es la cantidad de abordajes distintos que pudieron darle los oyentes. Eso es lo que sorprende, la capacidad creativa, porque cuando yo hice el desafío, ¿por qué lado pueden salir? Y realmente fue formidable la respuesta. Estoy de acuerdo para contradecir. Como es costumbre, vamos a informar primero quiénes fueron los nominados, o sea, aquellos autores cuyos relatos obtuvieron al menos 2 votos del jurado. Esta vez hubo 10 en esa categoría, los cito por sus seudónimos. 1884, Aliv, Alminar, Canaria, Ébano, Return, Tina, Vic. ¿Cómo pronunciar este? Villence y Vivencia. Vamos a aplaudirlos a todos. Pasaron a esta etapa. Mirá cómo suenan los aplausos hoy. Hoy son aplausos. No son grabados, ¿no? No es Ariel Gómez que los está poniendo desde la cabina. No. Son de la gente que está acá. No es claro. Y ahora sí empezamos a escuchar cuentos. En primera instancia, cuentos seleccionados por los integrantes del jurado. Recuerden, estos son los que cada uno de los miembros del jurado, 5 en esta ocasión, eligió para leer al aire. No necesariamente estos trabajos llegaron a ser nominados. Empezamos con Alcides, el que prefirió Alcides. Es un cuento sin título y el seudónimo de su autor, digámoslo así, directo, Villence. El estruendo ensordecedor y lleno de tragedia los despabiló a todos en aquella mañana rutinaria de oficina. En los ventanales se agolparon apretujándose para ver aquel espectáculo insólito, impensado. Una joven exclamó: «Pobre gente, qué horror». Algunos miraban, agradeciendo al destino el no estar ahí. Los minutos, pocos, pasaron volando. Después, la nada. Alcides, ¿por qué preferiste este? ¿Por qué lo leíste? Primero, digamos, me alegra de haberlo elegido, digamos, porque creo que en el pelotón era muy difícil, era muy parejo el nivel y la elección era muy aleatoria. En lo personal me alegré de elegirlo porque vi que en el puntaje de los oyentes venía muy mal colocado en el pelotón, y entonces voy a salir en defensa de alguna manera de este pequeño texto. ¿Por qué me interesa este texto en su brevedad extrema? Por un lado, porque pienso lo que decía recién, digamos que en esa cantidad de abordajes tan diferentes, tan disímiles, con los cuales los oyentes, escritores asumieron el desafío, da una posibilidad más. Primero, digamos, porque en 5 palabras al abrir el cuento instala eso del estruendo ensordecedor y lleno de tragedia. Creo que instala el ruido, el horror, y instala la palabra clave que es tragedia. Digo, en 3 palabras, 4 palabras, define el ámbito, la escena además donde va a ocurrir esto que desacomoda, altera la vida rutinaria, que es la vida cotidiana, la vida rutinaria de nosotros. Estalla entonces el primer avión sobre una de las torres, y eso de que, acá viene lo segundo, eso de que la gente se junte en la ventana, se arremoline, demás, y observe, y una joven dice: «Pobre gente, qué horror». Y esto es lo que me interesa, esa cosa que yo creo que de alguna manera es perversa por un lado, pero los psicólogos dicen algo así como que es la pulsión por la vida. El instinto animal de salvarnos es ver la tragedia en la otra torre y decir: «Pobre gente, qué horror», pero en el fondo es también: «Pero no me tocó a mí». Ese mecanismo psicológico creo que está implícito ahí, y me gusta para indagar sobre el alma humana de alguna manera, en nuestra psiquis. Entonces, después, bueno, no me tocó a mí, pero pasan segundos, pasan algunos minutos, hay un segundo avión y después la nada. Un cuento breve que simplemente me dio un abordaje diferente sobre un tema que me interesa. ¿Y quién es el autor? ¿A quién aplaudimos? A Miguel Ángel González Ottonelli. Pasamos a un segundo cuento, el que eligió para leer a Ana. El seudónimo,
Return, el título Post Las Torres. Nunca en la vida digo estas palabras y las voy a decir al aire. ¡Wow! El flaco, con su gabardina arrugada, debió pasar por la aduana de Schiphol mientras masticaba un desflecado escarbadiente. Vació sus bolsillos en 2 bandejas y también el pastiche de madera que llevaba en su boca. Luego pasó a la cabina de rayos. Mascullando, dijo: «A la putísima madre que los parió». Pronto salió y, ajustándose el cinto en el último agujero, volvió a guardarse sus cosas en los bolsillos. Un empleado con cara de poco amigo y de aspecto asiático, sin entender un pito de español, observaba al sujeto, que seguía mascullando. Yanquis, turcos y rayos holandeses, cagando y cagando con el mar menor, a diestra y siniestra. ¡Viva los cánceres galopantes que se vienen! Ya caminando con apuro, el flaco finalmente se perdió en la gate para la Barcelona. Qué difícil esa lectura, Ana. Nunca en la vida digo una mala palabra. Nunca, mis amigos todos saben, cuando iba al liceo, era un adolescente, me decían: dale, Ana, decí puta madre. Y me costaba tanto, la clase entera a mi alrededor, no me salía con naturalidad. Lo dijo entre comillas. Ya está. Y entonces, te estás poniendo al día. ¿Por qué elegiste este cuento? ¿Por qué? Porque a fuerza de viajar, la consecuencia sutil, cotidiana y a su vez reflejo de lo terrible de que todos estamos bajo sospecha, se condensa en los aeropuertos, que son unas zonas absolutamente quejosas, en las que yo he visto tantos flacos de estos, rezongando con el cinturón, acordándose de la madre de todo el mundo. Entonces, gente que sufre, que no puede entender, y tú decís: ¿es un rasgo de tragedia? No, parece el menos sutil. Por un rato te escanean los zapatos, los pies, te sacan la ropa y luego no te sucede nada. Comparado con las múltiples consecuencias políticas y sociales que el 11 de septiembre ha tenido en nuestras vidas en el planeta, esto es una cosa absolutamente menor. Pero esa condensación de rabia, ese escupitajo feroz en la boca de ese flaco, que son tantos que uno ha visto, me causó una gracia que, bueno, habrán visto que antes de empezar a leer el texto, quien hizo la grabación se burló un poco de mí y puso lo que yo le decía a Carol mientras grababa: nunca en la vida digo esto. ¿Cómo voy a hacer? Pero ¿verdad que me salió casi natural? ¿Verdad? Hay que escucharlo de nuevo. No, por favor. ¿A quién corresponde el seudónimo? ¿Quién está detrás de este cuento? Su autor es Alejandro Tempesta Tas, así que a él lo aplaudí. Pasamos a un tercer cuento, el que eligió Juan. Este tampoco tenía título y el seudónimo de su autor, 1884. Nueva York, una espléndida mañana de otoño, un cielo descaradamente azul, un vuelo de 360 grados alrededor de las Torres Gemelas. ¿Quién hubiera podido pedir algo mejor para iniciar una luna de miel? Juan. Es sadismo puro. Lo de Juan es sadismo puro. Sadismo. En primer lugar, porque es corto, ¿no? Lo elegí porque es cortito. Pero en segundo lugar, eso da una sutil cosa que ya sucede, que es que, por cierto, no hay aviones de línea que den la vuelta alrededor de las Torres Gemelas, es decir, eso es ficción. Pero sí, por ejemplo, ahí había helicópteros, ¿no? Es decir, era un paseo que, en particular, yo me lo debía a mí mismo, era hacer el paseo en helicóptero por arriba de Manhattan, que era un paseo normal. Lamentablemente yo lo hice después de las Torres Gemelas y entonces estaba prohibido, es decir, ya no se puede volar encima de Manhattan, ni avión, ni nada, excepto seguramente los aviones militares. Es decir, están prohibidos hasta esos paseos en helicóptero que pasan directamente por los ríos y cruzan por allá arriba, por Harlem, ¿no? Pero de modo que realmente es una oportunidad que se perdieron. Es decir, yo no más que un vuelo de luna de miel me imaginé el vuelo en helicóptero para recorrer la ciudad, que ahí sí daban la vuelta alrededor de la torre. Lo que el cuento está diciendo es que hubo un matrimonio que viajaba en uno de estos aviones y creyó que estaba teniendo el mejor de los regalos sorpresivos posibles,
un vuelo de 360 grados alrededor de las Torres Gemelas, ¿no? Claro, pero ahí se mezcla ficción con una cantidad de cosas. Yo no lo tomo desde el punto de vista trágico. Creo que Ana lo interpretó de esa manera. Yo no lo interpreto así. Yo lo interpreto como que era uno de esos vuelos turísticos alrededor de las Torres Gemelas, porque ningún vuelo de línea hacía eso. Yo lo entendí de la otra forma, ¿no? Sí, No, la fuerza que tiene el cuento es precisamente eso, que es lo que vos descartás. Por eso es muy bueno. Que tenga 2 lecturas posibles, ambas premiables. Me encanta que tenga 2 lecturas. ¿Alcides algo para agregar acá, no? No, una cosa que me quedó un poquito con lo que decía Ana, pero se corrobora acá. Cómo de alguna manera que ocurre ahora, una hija mía que estaba en un aeropuerto y se asombraba ahora estos días de la cantidad de gente armada, en Roma, creo, en París, la cantidad de gente armada, guerra, que esto y el otro. ¿Cómo se instaló el miedo? ¿Cómo se instaló el miedo en esta? Y esto es lo que sobrevuela, creo, trágicamente este relato. La desconfianza, el que vos aceptes como una cosa rutinaria, que estás sospechado de antemano de poder llevar una bomba, una cosa destructiva. Bueno, ¿y quién escribió este cuento? ¿Quién está detrás de 1884? María Rosa Mendía. Sí, no sé por qué se llama 1884, ¿no? Vamos a preguntarle a María Rosa. Si se llamara 1984 todavía. Podía ser la fecha de su nacimiento. También puede ser, ¿no? Seguimos al galope porque tenemos muchos cuentos para escuchar hoy. Ahora el que eligió para leer, Mauricio. El título, nivel 110. El seudónimo, Alminar. Destino anhelado. El primer viaje de esta joven pareja sudamericana los encontró en el mirador de uno de los 2 rascacielos más altos de Nueva York. En esa mañana de septiembre, con toda la ciudad a sus pies, el asombro y el disfrute corrían parejos, aunque a Julio, sin poder acostumbrarse a esta altura, el vértigo le producía un ligero mareo. ¿Cómo engaña la perspectiva?, no tardó en exclamar. Podría jurar que el avión que se aproxima vuela a menor altura que nuestro nivel. Mauricio. Se emparenta con el que eligió Juan, y me parece que es apretado, sintético, fotografía una pequeñísima historia que trasciende, es en el mismo espíritu de 1884. Y un comentario que aprovecho para hacer, pero las sensaciones esas que debe haber habido por centenas aquella mañana entre quienes trabajaban en las Torres Gemelas o en el entorno, ¿no? Estaban presenciando algo nunca ocurrido y por lo tanto lo interpretaban de tantas formas. A veces un tema nos toma tan de sorpresa que nos olvidamos que es un tema muy desarrollado. Digamos, la literatura que hay en torno a las grandes catástrofes, que se cuentan a veces a partir de las cosas más insignificantes. Un pequeño hecho y todos los acontecimientos ocurren. El siglo pasado, las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, de las tantas historias que se escribieron, hay alguien que cuenta cómo se salva porque cuando cae la bomba en Nagasaki lo encuentra en el baño. Es decir, digamos, todo el mundo se está desmoronando en torno suyo y él sigue ahí atento a lo que pasa sin salir de sus actividades. Sí, yo recuerdo que el mirador de las Torres Gemelas, que creo que era el mirador de la Torre Norte, que precisamente para que se viera todo el resto de Manhattan, y el mirador tenía el perfil de la ciudad, ¿no? Uno se sentaba y veía el perfil de la ciudad dibujada sobre los vidrios y luego la ciudad detrás, ¿no? De modo que para mí es un efecto fantástico eso de hacerlo coincidir con la perspectiva, ¿no? Es decir, cómo engaña todo esto, miren qué es lo que está pasando, ¿no? Me parece un efecto fantástico. Uno de los desafíos que nuestros escritores tenían era que algo a la vez tan lejano, tan mundial, tuviera un nexo con el continente americano, por lo menos. Y acá hay una sola palabrita que lo da, y es una pareja latinoamericana. Sudamericana, perdón.
¿Quién es el autor? Famosas últimas palabras, debía haberse llamado ese cuento. ¿Cómo? Famosas últimas palabras. Eso fue lo último que dijo ese pobre flaco que estaba en la torre de... No tanto, porque el avión pegó bastante más abajo. Bueno, pero él no pudo bajar. Ah, sí, él no pudo bajar. ¿Quién es el autor? Juan Carlos Zaffaroni. Me suena. Ahora, después repasamos antecedentes, si es que los hay. Llega el momento del último. Vamos a cerrar este primer segmento de la mesa de los viernes de hoy, escuchando el cuento que eligió Gonzalo. Los últimos serán los primeros. Fue escrito por Vivencia, ese era el seudónimo. El título, Miedo y Angustia. A partir de aquel fatídico día, el 11 de septiembre del año 2001, todos supimos que el mundo nunca sería igual. Y no lo fue, ni lo es para nosotros, los padres de Analía. Nuestra hija estudia en Grenoble, Francia, hace ya 2 años. Se aloja con 5 compañeras, todas musulmanas, en un apartamento céntrico de esa ciudad. De un tiempo a esta parte, no contesta a nuestros llamados, ni nuestros mails. Lo que nos consterna es que ha dejado entrever, cuando se ha comunicado brevísimamente con nosotros, que apoya los atentados de París. ¿Qué está pasando? La angustia y el miedo no nos dejan vivir. Decidimos viajar a Francia lo antes posible. Gonzalo. Sí, bueno, este cuento era distinto de los demás porque estos son gente que, no habiendo estado involucrado ni en la torre ni en la torre de al lado, quedan involucrados por la confusión que esto genera, ¿no?, en todo el mundo. Ellos mandan a su hija a estudiar a Francia. Francia es la cuna de la cultura occidental. Me imagino ya sé que vos podés discrepar, pero para mí sigue siendo. Vos es Juan. Del otro lado de la mesa hace un gesto ahí como... Vas a decir algo así como la Alemania, una cosa así, vas a decir algo terrorífico, pero bueno. Francia es una de las cunas, por lo menos, ya me la aceptás, una de las cunas de la cultura occidental. La mandan a estudiar a Grenoble. Y esta chica, para empezar, vive con 5 musulmanas, que es poco comprensible ya el hecho en sí. Uno no manda a Francia para que convivan con chicas musulmanas. Pero además, en las brevísimas comunicaciones, la chica da la sensación de que está en otro mundo, de que cuando ellos ven con horror los atentados de París, ella le parece que no es tan así. La confusión es, ¿qué es esto? No, claro, porque antes se luchaba por la independencia, por la revolución, por los ideales. Ahora, ¿de qué estamos luchando? ¿Por qué estamos luchando? Estamos defendiéndonos del oscurantismo, pero ¿nos estamos defendiendo o estamos atacando? ¿Quién es el que está atacando y quién es el que está defendiendo? A mí todo este ambiente de confusión y de angustia, y así se llama el cuento, me pareció muy logrado, tomando el cuento de una chica que va a estudiar a Francia. Bueno, además de felicitar a Gonzalo porque hizo una lectura fantástica, sí. Lo escuchamos las 2 veces en vivo y se emocionaba realmente. A mí lo que estaba angustiado. Sí, estaba realmente angustiado. A mí lo que me preocupa de este cuento es que tiene todo el aspecto de ser una anécdota real, por la palabra Grenoble. Porque si alguien manda a estudiar a Francia, se imagina que va a estudiar a París. Pero Grenoble, que es una ciudad universitaria específica, parece ser una cosa demasiado precisa como para que esto no sea bastante parecido a la realidad. ¿Quién escribió este cuento? Gladys Parodi.